Vayamos a nuestra prédica del día de hoy, hermanos. No sin antes orar para que el Señor me guíe. Señor, Padre Santo, dame de la abundancia de tu Espíritu, Señor, para que en este momento predique, Señor, tu palabra como es digno de ti, Señor. Para que solamente tú, Señor, seas exaltado. Para que tu palabra sea la única, Señor, que sea exaltada en esta prédica para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Señor, que me guíes por el poder de tu Espíritu Santo y que pongas en mi boca solo palabras de verdad, palabras de la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos. El día de hoy la prédica se refiere al anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La prédica de hoy la he titulado Ya viene el Salvador. Hermanos, por su inmenso amor, Dios decidió enviar al mundo a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él pudiéramos reconciliarnos nosotros los hombres con el Padre Celestial y dejáramos de ser sus enemigos. Por tanto, somos pecadores, y nos convirtiéramos en sus amigos y así poder disfrutar de su presencia y de su gloria en los cielos. Juan 15, 13, 14. En su plan de redención, hermanos, Dios, el Padre Celestial, envía al arcángel Gabriel para anunciar el nacimiento de Jesús. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos en esta prédica a leer del capítulo 26 al 38. Y bien, si están listos, leamos en este momento del 26 al 28, y la palabra de Dios dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Nazaret es una aldea, era y sigue siendo una aldea, una pequeña ciudad de Galilea. El profeta Miqueas 700 años antes había profetizado que nacería un rey en Belén, Éfrata. La palabra Éfrata significa fructífero, que nacería un rey en Belén que sería fructífero, es decir, que daría muchos frutos al mundo, en Belén de Judea. En aquellos tiempos, el emperador Augusto, que era el emperador romano, cuyo imperio abarcaba muchas tierras, muchos países,
había ordenado un censo. Había ordenado un censo, que el Imperio Romano hiciera un censo, y por causa de ese censo es que José y María se dirigieron a Belén. Por causa de este censo llegaron a Belén. La profecía también decía que sería este Dios, este Mesías, este Salvador, que saldría o que provendría de la casa de David. José y María, ambos eran de la casa de David, eran descendientes del rey David, quien había vivido 1000 años antes de este evento, de estos acontecimientos. Y es que estos acontecimientos estaban en el plan de Dios, ya estaban establecidos por el Padre Celestial. Y Dios hace las cosas, hermanos, de una manera perfecta. Y ya todo lo había preparado el Señor de una manera perfecta para traer al mundo a su Hijo Jesucristo a salvarnos, en su perfecta voluntad y de la manera perfecta que Él había planeado. Y es que nuestro Padre Celestial actúa usando lo poco para hacer lo mucho. El Padre Celestial, hermanos, había decidido que Jesús entraría en el mundo de la manera menos probable, de la manera menos tal vez impensable, no como un hijo de un gran rey terrenal, entre palacios, envuelto en sábanas de seda, rodeado de sirvientes. No, el Padre Celestial no decidió que Jesús entrara al mundo así, hermanos. El Padre decidió que Jesucristo naciera de una manera humilde, que naciera en una choza, recostado en un pesebre. El pesebre es un recipiente donde se vierte el agua para que los animales beban. Y no vendría con vestidos o ropas lujosas, con atavíos de seda y piedras preciosas, sino que nuestro Salvador nacería envuelto en tiras de lienzo. El Dios Todopoderoso, el Rey del universo, Jesucristo, pudo haber nacido o podría haber nacido o venido al mundo de otra manera, de diferentes maneras. El Padre pudo haber decidido haber tomado a una persona y haber puesto su espíritu en él, o tal vez hubiese aparecido de repente, de la nada, hubiese salido detrás de una colina. Sin embargo, Dios, hermanos, decide que Jesús entre al mundo como uno más de nosotros, es decir, humano, hombre, pero
con algo muy importante que nosotros, o con un atributo muy importante que nosotros no tenemos. Que Él vendría como un hombre, pero sin pecado. ¿Y cómo llegamos nosotros, hermanos, al mundo? Bueno, entramos nosotros al mundo, entramos en él a través del nacimiento de madre fecundada por un padre, para nacer en el seno de una familia, solo que Jesús, a diferencia de nosotros, por decisión del Padre Celestial, se encarnaría en una joven virgen para que pudiera, por medio del Espíritu Santo, para que pudiera llevar en su vientre a un niño santo, que pudiera llevar a Jesús, porque Jesús era santo, puro, limpio, sin mancha, sin pecado. Esta fue, hermanos, la voluntad de Dios. La especie humana solamente puede reproducirse entre hombre y mujer, y no hay otra forma de nacer. Solo nuestro Salvador Jesucristo nació de una virgen y de el Espíritu Santo. Jesús es Dios y hombre a la vez. Y Dios envió a su Hijo a nacer en una familia, estableciendo de esta manera, hermanos, cuál es el propósito y el plan de Dios para un hombre y una mujer que deciden casarse y formar una familia con la condescendencia de Dios y de sus padres. Procrear hijos para que el reino de Dios se expanda en la tierra, instruyendo y formando hijos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, cualquier otra forma diferente de familia a esta que les acabo de describir y que está en el plan de Dios, no es su voluntad, no es la voluntad de Dios, y por lo tanto no está bendecida. Cualquier otra forma no está bendecida por Él. Actualmente, hermanos, hay movimientos humanistas y egoístas que quieren trastocar la institución de la familia, movimientos que presionan a la sociedad en su conjunto. Formas, movimientos que quieren imponernos a la sociedad su forma de pensar y de vivir contraria a la voluntad de Dios, y distorsionar de esta forma o de esta manera el plan de Dios para la familia. La voluntad de Dios se ha expresado claramente y contundentemente a través de su creación, haciendo al hombre y la mujer diferentes biológicamente, emocionalmente, y con un llamado diferente y específico en la familia. Hagamos la voluntad de Dios, fortaleciendo a la familia como único medio establecido por Dios para procrear hijos, amarlos, criarlos, educarlos en el propósito de Dios. En Lucas 1, 29, 30, la Biblia continúa diciendo:
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, cuando Dios nos llama a una misión, cuando Dios nos revela su propósito en nuestra vida, en ocasiones, tal vez en varias ocasiones, reaccionamos con temor, con miedo, con dudas, con inseguridad. A veces dudamos incluso si podemos ser capaces de cumplir con esa voluntad que nos ha sido revelada por el Señor. Recordemos cómo reaccionamos como es propio de nuestra naturaleza caída. Creemos que la misión de Dios tenemos que llevarla a cabo en nuestras propias fuerzas, conforme a nuestras habilidades personales, a nuestras habilidades individuales, y ese es lo que nos complica. En cambio, aquí en el Evangelio de Lucas podemos ver en María cómo ella no resistió a la voluntad del Señor. Ella respondió al arcángel Gabriel no con dudas, no con temores, no con negaciones ni inseguridades. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Y ella confió en la voluntad de Dios con humildad y obediencia, a pesar de que podía tener dificultades, problemas con José, quien la había desposado. Ella aceptó que confiaba que esta era la voluntad de Dios. Por eso creyó. Esta actitud en María, la madre de Jesús, es la que Dios, hermanos, espera de nosotros. Cuando nos revela su propósito que Él tiene en nuestras vidas. Hermanos, si tenemos una actitud de total sometimiento a la voluntad de Dios, le estaremos honrando de tal manera que su gracia estará sobre nosotros y todas las bendiciones podrán llegar sin ningún estorbo y obstáculo a nuestras vidas. Vayamos a Lucas 31-33, capítulo 1, versículo 31-33. Continúa la Biblia diciendo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La voluntad de Dios es que Jesús tuviera la soberanía y el poder sobre todas las cosas. Su voluntad era que reinara sobre el trono de David y que su reinado además nunca terminaría, sería eterno. Fue voluntad de Dios, hermanos, que Jesucristo, su Hijo, fuera el Rey. Dios le heredó el trono de David a Jesús
tal como Dios hizo con su antepasado David en su momento, solo que a diferencia de David, el trono de Jesús, el reinado, sería para siempre. Las profecías de esta manera se cumplían con el anuncio del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Mesías, del que llamarían el Hijo del Dios Altísimo y cuyo reinado no tendría fin, según el Evangelio de Lucas 1. Recordemos cuáles eran estas profecías. Una de estas profecías, por ejemplo, Isaías 7:14. Isaías dijo: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un niño, y le llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En la Biblia continúa en el capítulo 34, en el verso 34-37. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Refiriéndose María a cómo sería posible que ella concibiera un niño si ella no conocía varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es en el 6º mes. Para ella, la que llamaron estéril, porque nada hay imposible para Dios. La incredulidad, hermanos, es algo muy común en nosotros. Con frecuencia olvidamos que el Dios Todopoderoso hace lo imposible posible, porque pues Él es el Rey, Él es el Rey del universo, Él es el Creador. En esta pregunta inocente de María al ángel Gabriel había un rasgo de sorpresa, puesto que ella era virgen y se preguntaba cómo es que podría ser posible que ella quedara encinta si no había tenido relación con algún hombre. María era una virgen desposada por José. No tenía, por tanto, aún relaciones con él. Aún no se casaba. Estaba desposada, pero no se casaba. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios vendría sobre María a fin de que quedara encinta de Jesús. Este niño sería llamado Jesús, que significa Hijo de Dios. Pero Dios tenía un plan perfecto para hacer realidad todo esto, así como Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra incredulidad, que constantemente se manifiesta en la manera con la que enfrentamos las diferentes circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, debe de ser o debemos de derrumbarla a través del poder de Dios. El arcángel Gabriel fortaleció a María al señalarle que para Dios no hay imposibles, ya que el Señor había dispuesto que su prima Elizabeth, quien era una mujer de edad avanzada y que ya no podía tener hijos,
el Señor había permitido que estuviera embarazada en ese momento de 6 meses a pesar de su edad. Y concluyo mi mensaje con lo que el Espíritu Santo, hermanos, nos quiere enseñar el día de hoy. Y lo encontramos en Lucas 1, versículo 38. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. A diferencia de Zacarías, esposo de Elizabeth, padres de Juan el Bautista, primo de Jesús, a María le fue concedida en ese momento por el Espíritu Santo la fe. Por tanto, ella creyó que era la voluntad de Dios. La respuesta de María a la voluntad de Dios fue de total entrega. María respondió: yo soy la esclava del Señor. Esta Navidad que está por venir próximamente, en el cual recordamos y celebramos el día en que nuestro Señor Jesucristo nació, vino al mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos voluntariamente servir siendo esclavos de Dios por amor y agradecimiento a Él? ¿Cuántos de nosotros queremos ser siervos del Señor por haber sido liberados de nuestros pecados y compartir su gloria en el cielo con Él cuando nos llame a su presencia? Nuestro anhelo, hermanos, es convertirnos en siervos. Ese es nuestro clamor el día de hoy. Que el Señor nos conceda la gracia de convertirnos en sus siervos, en esclavos de Jesucristo, tal y como lo expresa el Evangelio de Lucas en la contestación de María. María tenía tan solo 15 años, era virgen, casta e inocente. Dios le concedió ese privilegio, puesto que tendría que ser la madre de Jesús, una mujer virtuosa, pues sería la madre del Rey y el Salvador del mundo, con todo lo que esto significa. Hermanos, Dios no solo desea de nosotros que le creamos, sino que Dios desea, además de esto, que le entreguemos nuestra vida a Él en total obediencia. En todo. Que seamos sus siervos, sus esclavos. Que seamos siervos de Él viviendo una vida solo para amarle y agradarle a Él. Amén. Oremos. Señor, alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Señor Altísimo, te agradecemos de todo corazón tu inmensa gracia y misericordia inmerecida que has derramado sobre nosotros por causa de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir esta Navidad a tu amado Hijo Jesucristo como nuestro Rey, Dios y Salvador. Que nuestra respuesta a tu llamado sea
yo soy tu esclavo, Señor. Yo soy tu siervo, Señor. Que nuestra respuesta sea una actitud de total sometimiento a ti, Señor, de total entrega. Bendícenos y guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.